Los protagonistas del acontecer regional en Mesa de Noticias. Y ya lo tenemos acá en nuestro estudio. Estuvo a punto de caer en el congelador. En Mesa de Noticias, sí, congelador. No vamos a decir, eso de las listas no nos gusta. En el congelador. Ayer lo esperábamos, queríamos un contacto, pero así que se puso la 10, como dicen, y vino mejor. ¿Cómo está, diputado Erika Edo? Bien, muchas gracias. Qué bueno que me sacaron del congelador, Sí, se los agradezco. Estuvo con una patita, no alcanzó. Sí, no, es que ayer de verdad que no alcanzaba, no podía. Había una conmemoración por el 11 de septiembre y la presidenta de la Cámara me pidió que la acompañase, entonces ustedes comprenderán que Pero si el vicepresidente de la DC no está en esa conmemoración siendo parte, no era una señal positiva, así que por eso de verdad que no me daba el tiempo. No, pero entre contacto y que esté acá, mejor que esté acá. Sí, no, además que ha pasado harto acá también, pues así que vamos a escuchar harto. Y además que lo agarró ahí también el cambio de temperatura, el cambio de horario, está resfriadito. Sí, los cambios de temperatura sí. noté. Y venía en el auto ahora, que venía con mucha calefacción y la bajada así que pega el efecto. No, sí, hay Así varios yo que ya pensé hemos que iba a haber caído un esta café, última algo, semana. que iba a haber un café, eso me va a ayudar, pero veo que No, no. sí, es que estaba enojado también el que ¿Sí? da el café. El que da el café. Bueno, Pero está ya bien. viene, dice, ya viene. Muchísimas gracias. Ya viene. Oiga, diputado, usted lo decía, bueno, siempre tratamos de meter hartos temas, tenemos un poquito de tiempo, pero de todas maneras han pasado muchas cosas. Y partamos antes de lo local, con lo que está pasando a nivel nacional. Usted está liderando acusaciones constitucionales. Se ha dicho en las últimas horas y días desde esta semana, que sobre todo también nos toma en la previa de fiestas para nuestra ciudadanía, que todo el Poder Judicial hoy día está un poco en entredicho. ¿Lo siente así un poco? Sí, esta es la mayor crisis del Poder Judicial en 34 años. O sea, desde el retorno a la democracia esta es la mayor crisis. Y es la mayor crisis porque, en definitiva, lo que está en cuestión hoy día es si efectivamente la justicia hace justicia, si cuando los supremos o los jueces fallan aplicando la justicia o en realidad están entregando veredictos o fallos para grupos de interés específicos. Lo que está en cuestión, te insisto, es que hoy día creo que se ha instalado fuertemente en la población, entre nosotros, si efectivamente cuando yo llego a un tribunal o tengo que llegar a la Suprema, van a hacer justicia o voy perdido de antemano porque hay un grupo de personas distintas. Aquí, créanme, no tiene que ver con los colores políticos, porque estos son todos grupos de poder, son trenzas, que en definitiva tienen un acceso privilegiado a algunos de estos jueces, como ha quedado en evidencia con Ángela Vivanco, que ese es el ejemplo más brutal de todos, pero lo mismo pasa con Matus, otros están cuestionando a Muñoz y voy a explicar por qué. Entonces, la sensación hoy día ambiente es que no hay justicia, que no somos efectivamente ante la ley iguales para todos. Y eso es una crisis brutal, porque cuando no hay justicia, que es la base del Estado de Derecho, y el Estado de Derecho es la base de la democracia, lo que queda en cuestión es, entonces, ¿para qué sirve la democracia? Y ahí creo que los parlamentarios tenemos que actuar. Yo te lo digo, Ángela, Leslie, o sea, yo cuando partí con esto el 27 de agosto, créeme la cantidad de llamados que recibí que yo estaba en una locura. Así, tal cual, así como después vamos a hablar de los temas locales, que también me dijeron que eran locura, y vean ustedes lo que está pasando acá en Concepción, que esto era una locura, y miren lo que estamos. O sea, aquí tenemos ministros de la Corte Suprema que mienten, le mienten a 20 millones de chilenos en su cara. Entonces, a mí me dieron un ejemplo que me encantó. ¿Qué le enseña a uno a un niño o a una niña? ¿Qué le enseña desde su temprana edad? A no mentir, ¿no? Que mentir es malo. Y aquí se intenta normalizar que un ministro de la Corte Suprema le mienta al país, no una vez, un par de veces, y que eso es normal. Entonces, si tú tienes un ministro de la Corte Suprema, por ejemplo, que miente, ¿tú le vas a creer los fallos que da? Es que todo se relativiza. Bueno, pero es que la tarea no es relativizar, porque todo lo digo entra en entredicho también. Súper bien, Sí. quería tomar justamente positivo lo que tú me decías, porque eso es lo que sucede. Entonces, ¿para qué sirve la democracia? ¿Para qué sirve la ley? Si en definitiva, si yo tengo los contactos, nunca me va a pasar nada. Entonces vuelve a la memoria de las personas el caso, ¿no es cierto?, del hijo del ex senador Larraín. Yo puedo ir curado, matar a alguien, total no me va a pasar nada, pues si tengo mis redes y por tanto yo voy a ser siempre inocente. ¿Te fijas? Eso vuelve a la mente de las personas. O sea, es tanto esto
que lo que se discute, por ejemplo, con Ángela Vivanco, es que ni siquiera Codelco, que es la mayor empresa nacional, es una de las mineras más grandes del mundo, si no la más grande, una de las más grandes del mundo, pudo con un juicio con unos bielorrusos, porque en realidad las cartas del naipe de la justicia estaban marcadas. O sea, ganaba como tirasen las cartas los bielorrusos. A Codelco, o sea, si a Codelco le pasa eso, ¿qué queda para nosotros? Por eso esto es tan grave y por eso hay que salir a acusar constitucionalmente, porque es la herramienta legislativa que tenemos los diputados. Nosotros podemos decir sí a esa acusación constitucional, pero finalmente quienes van a decidir son los senadores. Pero me parece que eso está en cuestión y yo por eso con esto me he jugado de cabeza y de verdad estoy contento de que finalmente todo el oficialismo se haya alineado en esto, que es caiga quien caiga. Yo también lo quiero decir con mucha claridad. Pegarle a Vivanco, que viene del mundo de la derecha, claro, para el oficialismo podía salir súper fácil, pero pegarle a Matus, que llegó a la Suprema con sus vínculos desde el Partido Socialista, era más complejo. Y por eso yo fui tan duro en esto, porque es re fácil aplicar justicia al adversario y hacerse el leso con los amigos, ¿no? Ahora, aquí también es importante, diputado, porque usted dice esto no tiene que ver con un color político, esto es transversal, también por supuesto involucra redes con los parlamentarios y lo que se ha hablado también desde la perspectiva del gobierno es presentar también una reforma a el nombramiento, finalmente en los nombramientos del sistema judicial. Pero hoy día, también pensando en el futuro, esto complica incluso, y usted lo mencionaba con el caso de Codelco y, por supuesto, esta empresa bielorrusa, también empiezan las dudas de aquí para atrás. Porque uno empieza a preguntar, bueno, y todos estos fallos, cualquier persona podría decir, bueno, pero es que yo tuve un caso con la Corte Suprema y finalmente a lo mejor debería revisarse hoy día mi fallo. Entonces, ¿cómo hoy día vamos a trabajar no solamente pensando en lo que hay que cambiar hacia el futuro, y que quizás es lo que está trabajando el gobierno, que busca entonces presentar de aquí a octubre aproximadamente, creo que fue el plazo, algún tipo de reforma al nombramiento de jueces, sino que también qué pasa de aquí para atrás con lo que pasó, porque nos cuestionamos todos al final? Es que es muy interesante lo que tú planteas, Leslie, porque eso es lo que se abre, por eso esta es una crisis tan grande. O sea, ya se está discutiendo en los tribunales, en el ámbito jurídico en general. Yo espero que eso también suceda aquí en Concepción, porque eso en la región metropolitana está pasando con mucha fuerza. Hay que revisar o buscar la nulidad quizás de cuántos fallos que emitió Ángela Vivanco, porque a esta altura, ¿qué de lo que falló es verdad o qué es mentira? No lo sabes, o sea, porque se abrió esa duda y tú tienes toda la razón. Con Matus es lo mismo. Imagínate lo que pasa con el juez Muñoz, que lo quiere impulsar, no sé, toda la derecha ha dicho que va a llevar una acusación constitucional. Al juez Muñoz lo que se le reprocha es que él, siendo ministro de la Corte Suprema, integrante de una sala, en esa sala conoció, ¿no es cierto?, de un juicio que iba a significar la quiebra de una empresa inmobiliaria. Y conociendo esos antecedentes, tomó el teléfono y llamó a la hija que había comprado departamentos ahí para que los vendiese porque eso iba a quebrar. O sea, eso en otro ámbito es tráfico de influencia y en otro ámbito te meten preso. O sea, en Estados Unidos estáis preso con eso, aquí no. Pero tú te sientes en igualdad de condiciones como chilena, como chileno, frente a un juez que conoce una carpeta investigativa por la cual tiene que fallar y que ve que hay una situación que va a producir un perjuicio económico a su hija, y toma el teléfono y la llama para que venda y no sufra ese perjuicio. Pero tu papá no es ministro de la Suprema y nunca vas a tener esa información. ¿Te sientes igual frente a la ley? ¿Te sientes tratada como un igual en esta república? No, pues y eso es lo grave de todo esto. Yo lo quiero contar así con harta pasión porque nosotros no nos dimos cuenta cómo la corrupción se instaló en Chile. No lo quisimos mirar. ¿Te acuerdas? Lo hemos comenzado cuántas veces con el tema del robo de madera. ¿Tú crees? Mira, yo llevo 2 años y medio en el Parlamento. El robo de madera comenzó el año 97. ¿Es que ni un parlamentario fue capaz de verlo? ¿O no lo quisieron ver? ¿Te acuerdas los que hemos conversado en Concepción? Lo hemos conversado acá.
Mira, yo me equivoqué con el tema del tren de Aragua cuando dije que estaba en Manuel Rodríguez en 70 metros. Ese fue mi error. 70 metros, lo georreferencié. De donde finalmente Carabineros salió a tomar al tren de Aragua que tenía lo que yo había denunciado. ¿Qué me dijeron las autoridades regionales y locales? Desde el municipio. Que yo estaba equivocado, que estaba estigmatizando. Tren de Aragua. Después, ¿qué dije? Las barberías que se dirigían desde la cárcel y los casinos populares que funcionaban en el centro. ¿Lo dije o no? Lo dije, ayer le agradezco, voy a hacer propaganda a TVN Regional que por lo menos 3 días ha puesto la noticia. Dije dónde estaban, dije cuánto pagaban de arriendo, de 7 a 10 millones, que no había nadie adentro, que esta cuestión era lavado de activos, lavado de dinero. ¿Qué hicieron ahora? Un tremendo operativo. Aquí a las narices de las autoridades, a metros del municipio de Concepción, a metros de la delegación presidencial, a metros del gobierno regional. ¿Por qué las autoridades locales no quieren ver la corrupción? Yo lo pregunto muy directamente, porque se quieren hacer los lesos, porque tienen temor, porque están amenazados. A mí me encantaría escuchar una explicación, porque yo no soy ni un superhéroe, no soy ni un supercapo, simplemente trato de ejercer mi labor y poner los antecedentes a disposición. Pero yo veo que aquí no se quiere asumir que la corrupción se instaló y que mientras se instala la corrupción, el crimen organizado crece. Si eso es lo que a mí me preocupa. Ahí yo creo que, y más que una pregunta, es como una especie de reflexión, porque usted menciona no hemos querido ver y ha dicho cómo también esto mina la confianza de las personas, pero yo creo que todos los que estamos aquí ha escuchado en conversaciones, en asados, en la familia, que en general uno tiene esa sensación de que la justicia no es para todo, de que están pasando cosas y que no se quieren ver. Esa sensación está en la ciudadanía. Lo que pasa es que siempre salen a cortar autoridades o los gobiernos, sea del color que sea, o también los parlamentarios dicen, estos son casos aislados. No, estos son casos... ¿Estos no son casos aislados, diputado? No, desde no son su aislados. Diagnóstico. No, no son aislados. O sea, imagínate, yo digo imagínate porque trato de trasladar la imagen a las personas que nos están escuchando hasta ahora. Cuando yo dije el 27 de agosto, porque me acuerdo perfecto la fecha en que me entrevistó Mónica Rincón, dije lo de Matus, créeme que mucha gente, incluido demócratas cristianos, incluido parlamentarios, incluido gente del mundo de la judicatura, del mundo de las comunicaciones también, para ser justo, me dijeron que eso era una locura lo que yo estaba planteando. Hoy día es 12 de septiembre, o sea, han pasado 15, 16 días, miren lo que estamos. 3 ministros que está confirmado que tienen acusación constitucional, Vivanco, Matus y Muñoz, porque lo ha dicho Chile Vamos, ponemos. Una crisis enorme, una ministra suspendida del máximo tribunal, que es Vivanco, con un cuaderno además de remoción, una ministra como como Vivanco, que además tiene una investigación hoy día abierta por la Fiscalía. O sea, esa es la escala de lo que estamos conversando. O sea, la corrupción metida en el máximo tribunal de Chile, en donde se tiene que tomar las decisiones de justicia final, porque después de la Suprema en Chile no hay donde más acudir. Esa es la última instancia. Y mira lo que pasa en nuestras ciudades. Y yo cuando digo lo de las ciudades es porque lo he repetido 1, 2, 3. Y por eso a veces yo soy crítico, pero también quiero felicitar lo que hizo la Fiscalía y la fiscal Cartagena. Porque cuando le llevamos la carta en abril con la presidenta de la Cámara de Comercio de Concepción, porque fuimos los dos y le pedimos que hiciera una investigación especial, un foco investigativo, yo agradezco que la fiscal Cartagena, fiscal regional, esto lo haya tomado, haya hecho la investigación, haya desplegado a las fuerzas de la PDI que se desplegaron y realmente haya mostrado a la opinión pública cómo tiene hoy día el centro de Concepción copado por crimen organizado. Porque antes no se quiso ver. ¿Podían haberlo visto otros antes? Por cierto, sin duda el municipio, sin duda la Municipalidad de Concepción, sin duda la Delegación Presidencial, sin duda el Servicio de Impuestos Internos, por dar solo algunos ejemplos de quienes pudieron haberlo visto y haber hecho algo. Fíjate que yo lo único que hice con la presidenta de la Cámara de Comercio fue unir la cantidad de dinero que pagaban por arriendo, que esos locales estaban vacíos, que uno se iba a dar una vuelta, que no te cuadraban entonces las contabilidades, y simplemente llevar una carta a la fiscal regional
que se tomó esta investigación en serio y se lo agradezco. ¿No podían hacer eso las otras autoridades? ¿Por qué no lo hicieron? Yo creo que sería súper interesante que le explicaran a la ciudadanía por qué escondieron la cabeza como el avestruz. Ahora, ahí también ¿cree que hay algo más o solamente no quieren hacer el trabajo? Porque también respecto a los casinos ilegales, la municipalidad había dicho, bueno, nosotros los habíamos clausurado, pero las personas que dirigen estos lugares sacaron porque en el fondo es un papel, un sticker que se pone en la entrada, entonces que dice que no tienen con provisión de funcionamiento, entonces sacaron el sticker y siguieron operando. Entonces esa es la respuesta que se da. ¿Y a ti te satisface esa no. respuesta como ciudadana? No te la pregunto No, como... sí, esa es la respuesta que es se una dio. respuesta estúpida, del principio a fin. O sea, lo digo con esta claridad. Es porque no lo quieren ver. Ahora expliquen por qué no lo quieren ver. Si yo no tengo que dar esa explicación. Yo hice lo que me correspondía, que fue hacer la denuncia y la presentación en la Fiscalía. Abril. ¿Qué hicieron ellos? O sea, ellos clausuran, les sacan los stickers, se ponen a funcionar y se quedan de brazos cruzados diciendo, bueno, es que ya no puedo hacer nada más. Y nosotros con una carta que presentamos junto a la presidenta de la Cámara de Comercio de Concepción, logramos movilizar a la Fiscalía, a la PDI y hacer el operativo que se hizo. Entonces, esa explicación que dan a lo menos es burda, por decirlo súper suave. Diputado, estamos conversando con el diputado Eric Aedo cerca de la contingencia. Ya él mismo lo decía al inicio de esta entrevista, están pasando muchas cosas en nuestro país y también a nivel local. Ahora, ¿cómo se avanza en esto? Porque siempre se habla un poco de el famoso delito de cuello y corbata, de que en el fondo efectivamente no pasa nada, que las penas son muy bajas. Se daba mucho como una especie de anécdota el hecho de que hoy día Capitán Llaver esté colapsado, esté lleno, que decían, bueno, esto es un buen indicio. Pero más allá de buenos indicios, desde la perspectiva legislativa, que es donde usted se puede mover, ¿cómo se hace? Porque también recordemos que ha causado mucho impacto el hecho de que Luis Hermosilla se haya ido en prisión preventiva, cosa que, estemos de acuerdo, hace algunos años no pasaba, o quedaban con arresto domiciliario. ¿Se va avanzando? ¿Se puede avanzar más? ¿Puede hacer, como usted decía, frente a estas situaciones, cárcel de inmediato, justamente para recuperar las confianzas que son tan difíciles de recuperar? O sea, mira, del ámbito legislativo yo creo que se pueden hacer un par de cosas. Lo primero es que yo creo que tiene que haber ya un acuerdo que se ha venido ya madurando bastante, que es el alzamiento del secreto bancario en aquellos casos que hay sospecha. La discusión era si esa atribución le iba a tener directo el director del Servicio de Impuestos Internos o tenía que hacer con un proceso judicial más rápido del que existe hoy día. ¿Están los votos para eso? Hoy día están los votos para que sea un proceso judicial algo más simplificado y más rápido que lo que es hoy día. Ahí se logró el acuerdo. Yo tampoco era muy partidario de dejarle esta potestad a un director del Servicio de Impuestos Internos, porque los directores de los Servicios de Impuestos Internos, por más que me digan que alta dirección pública, tú sabes que cambia un gobierno, mágicamente el director y la alta dirección pública escoge a alguien de ese color, cambió el gobierno, mágicamente alta dirección pública escoge del otro color que ganó en la siguiente elección, así para que no hablemos bien en castellano entre nosotros. Entonces, si tú dejabas esa potestad, obviamente que la presión política podía ser muy, muy fuerte en esto. Y hay casos concretos, por eso yo quiero, lo que estoy diciendo, poner los elementos de por qué yo no estaba de acuerdo con eso. Cuando pasó el caso Soquimich, Penta primero, que toda la centroizquierda celebró, con Penta murió la derecha, para que hagamos memoria. El ministro del Interior de la época, Peñailillo, saltaba en un pie, jodió la derecha con Penta. Y después salió todos los Soquimich, que sonaban los de centroizquierda, que habían recibido plata de Ponce Lerú, ni más ni menos que había sido, ¿no es cierto?, el yerno de Pinochet. Y ahí el director de Servicio de Impuestos Internos no se querelló, cuando estaban todos los elementos para querellarse. Y eso fue una decisión política. No, yo en esto confío más, con todo, que sea un proceso judicial. Eso, por ejemplo, es un avance, ¿no es cierto?, alzamiento de la secreto de las cuentas bancarias. Lo segundo, yo creo en esa línea, es efectivamente endurecer y ser más preciso en qué delitos de cuello y corbata merecen cárcel. Ahora, ha habido avances. De hecho, la gente del gobierno regional, que está hoy día, ¿no es cierto?, querellada, está siendo investigada, arriesgan pena por sobre los 10 años.
por el desfalco en el gobierno regional. Antes hubiese sido nada. Hoy día eso se cambió ya hace un par de años y los delitos funcionarios tienen penas que parten en los 10 años. Entonces, ahí están arriesgando cárcel. Yo creo que por eso también va avanzando la investigación y van saliendo nuevos antecedentes, claro, porque obviamente los que ahora cacharon que se pueden estar 10 años presos, empiezan a entregar más información. O sea, lo que pasa aquí en el gobierno regional del Biobío es una cuestión que va a seguir avanzando. Aquí todavía hay hilo por tirar. No es que esto esté agotado. Acá con y que bueno, no. Entonces, yo creo que también hay un avance. Y lo tercero, creo yo, que es hacer las cosas más transparentes en el país, y acostumbrarnos a decirnos las cosas con más transparencia. Si no es un ataque, es que tú te das cuenta, y a raíz justamente de lo que hablábamos, de lo que sucede en la Corte Suprema, yo lo conversaba fuera de los estudios. O sea, quienes llegan a ejercer un cargo de autoridad en el país, ministro de la Corte, un parlamentario como yo, un senador, que seamos transparentes cómo tomamos las decisiones. O sea, qué es lo que estamos decidiendo y cuáles son nuestras motivaciones. Porque lo que ha quedado en evidencia ahora es que cuando estaban impartiendo justicia, no estaban impartiendo justicia, estaban haciendo un negocio. O sea, esa es la acusación de cohecho. Sí. Ahora, ahí, diputado, entonces, ¿cómo se puede avanzar cuando usted dice ya hay leyes que en el fondo incluyen también penas más altas, pero normalmente conocíamos de estos casos, siempre puede haber una persona que, por ejemplo, que trabaje en el Servicio de Impuestos Internos y que en el fondo cometa un delito, que esté en Carabineros y cometa, pero es una persona, es un caso aislado o es problema de la persona en sí. Pero hoy día, cuando vemos que finalmente hay básicamente como una cultura dentro de lo que es cuando se conoce de finalmente de estos nexos, y finalmente de yo te conozco, entonces te entrego cierta información que finalmente es privilegiada, pero que te va a favorecer, y que voy a hacer algunos cambios en mi trabajo como en la Corte para poder beneficiar a las personas que a mí me convienen. Cuando hay una cultura, ¿cómo se va a cambiar ahí? Porque ya no estamos hablando de que no es que solamente Ángela Vivanco tuvo actos que finalmente pueden ser de cohecho, sino que finalmente hay una cultura que traspasa a más de una persona, sino que al sistema completo. Y eso porque lo que conocemos hasta ahora, esto podría incluso también abrirse a más personas. Entonces, ¿cómo se puede enfrentar esta situación? Antes de contestar, solo quiero decir algo que también me parece importante. En general, la gente no tiene que juzgar a un político por lo que dice. Tiene que juzgar a un político o a una política por lo que hace. ¿Por qué digo esto? Seguramente si tú sientas hoy día a mucha gente del mundo político te va a decir que todos están contra la corrupción. Ya, pero mira la historia de cada uno. ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha hecho? Respecto de lo que hablamos, por ejemplo, en Concepción, en nuestra zona. ¿Cuántos parlamentarios? ¿Cuántos consejeros regionales? ¿Cuántos alcaldes? ¿Cuántos concejales abrieron la boca cuando pasó lo del gobierno regional? Yo, al contrario, recuerdo cartas de apoyo. No sé si ustedes las recuerdan. Entonces yo también creo que tienen que juzgarnos por lo que hacemos, no por lo que decimos. Y lo otro es que también los partidos políticos tenemos una responsabilidad. Yo por eso soy muy duro a veces en algunas cosas, pero es que encuentro que nos estamos equivocando medio a medio. ¿Cuál es la señal que entrega un partido cuando lleva a la reelección a un alcalde que va a ser formalizado por delitos de corrupción? Cohecho, coronel. ¿Cuál es la señal que está entregando ese partido? Y yo no tengo duda que lo pueden reelegir. Pero ¿cuál es la señal que estás entregando? Da lo mismo, total, si tienes votos y es corrupto o practicó el delito de cohecho por el cual lo van a investigar, da lo mismo. Eso te dice tolerancia cero, porque alguien podría pero decir, cero. Ese alcalde que estamos hablando de Boric Chamorro todavía no está condenado. Los van a formalizar por delitos de corrupción. Y tenemos a la Corte Suprema con la mayor crisis en 34 años por temas de corrupción. Y cuando partimos lo de la Corte Suprema, el 27 de agosto todo el mundo dijo que estábamos todos locos. Y mira dónde estamos. Y yo estoy diciendo que lo de coronel es una señal pésima. Es una señal pésima también cuando tú tienes dirigentes de los propios partidos que están involucrados en situaciones irregulares. Yo lo dije en su momento respecto a la democracia cristiana regional. Lo dije, ¿o no? Cuando salió el caso de las boletas.
Lo dije y fui súper claro. ¿Por qué lo defendieron? Entonces, ahí es cuando los partidos también tenemos una tarea. No es que tú estés prejuzgando, pero esas señales de que, mira, es de los nuestros, protejámoslo, yo no estoy de acuerdo. Por eso lo que pasó con Matus fue para mí tan importante. Yo lo de Matus lo iba a hacer porque llegué a la convicción que había que acusar a Matus. El oficialismo no estaba convencido porque Matus venía de la vertiente del PS, así llegó a la Corte Suprema. Pero ¿qué sucedió en el intertanto? Se los cuento. No solo Chile Vamos completo salió a apoyar la acusación a Matus, incluso para poner sus firmas. Diputados y diputadas independientes, Gaspar Rivas, vicepresidente, me pidió firmar la acusación. Pamela Giles, Karen Medina, gente de Demócratas también habló conmigo. O sea, ahí se dieron cuenta que tratar de acusar a los que piensan distintos de mí sale fácil, pero cuando te toca los tuyos, empiezan a retroceder. Por eso yo valoro tanto lo que hizo ayer el oficialismo, el PC, el Frente Amplio, los socialistas, el PPD, porque se dieron cuenta que si vamos a enfrentar la corrupción, claro que duele, porque a veces hay que pegarle a uno que está al lado tuyo, que ha caminado contigo, pero es la única forma, porque si no, eso no es combatir la corrupción, es eliminar adversarios y uno hacerse el leso. Diputado, la verdad es que nos quedaríamos conversando, usted sabe, toda esta mañana. Pero tengo toda la semana digital, así que vuelvo. Oye, ¿qué va a venir? Porque si bien esta semana, la próxima, que es muy festiva, ¿qué va a pasar justamente en los próximos días con este tema? No, bueno, el 23 de septiembre nosotros presentamos la acusación constitucional en contra de Jean-Pierre Matus, también contra Ángela Vivanco, y seguramente la derecha también ya ha anunciado que va a presentar en contra de Ángela Vivanco, o sea, ahí están todos de acuerdo, porque es muy grosero lo que hizo, y también contra el juez Muñoz, pero nosotros al menos 23 de septiembre, no sé Chile Vamos cuándo la va a presentar, pero deberá ser más o menos en las mismas fechas. Post Fiestas Patrias. Post Fiestas Patrias, no, si esto... el tema. No, te aseguro que no va a decaer. Lo que pasa es que como estamos en receso, además por las Fiestas Patrias, o es la semana distrital que junto coincide, no pasa nada en el Congreso, entonces todo se va a reactivar el 23 de septiembre, que es cuando vamos a hacer pero yo creo que este tema no va a decaer. 700.000 páginas de chat. Sí, todavía queda. Creo que han visto 2.000 nomás, sí, así que faltan 698.000. Sí. Queda muchísimo. El diputado por el Biobío, Erika Edo, siempre conversando con Radio El Conquistador. Agradecemos mucho, diputado, ha salido pero absolutamente de nuestro congelador después de habernos dejado ayer plantadas, sí, porque nos dejó plantadas. No, pero lo perdonamos. Muchísimas gracias. Esa es su única falla hasta el momento. Así que gracias por venir a conversar y venir a contarnos gracias. estos temas tan importantes. Un abracito, diputado. chao, que estén bien.